Sí, por favor, señor secretario, de respuesta a la pregunta. Sí, y como en el mismo cuerpo del dictamen se señala, al haber dos candidatos, asimismo a que sea el que obtenga no solo el 2, sino que obtenga el mayor porcentaje. En uso de la voz, el representante del Partido Acción Nacional. Gracias, yo nada más tengo una duda desde el principio del dictamen y con esto sobre la definitividad del mismo. Yo creo que es un acuerdo que se toma porque la definitividad pues ya vendría en otras instancias, supongo, a menos que haya algún otro argumento, preguntaría. Sí, lo que ocurre es que, perdón, Sí, el señor secretario. la ley electoral señala la obligación del Consejo de emitir los acuerdos definitivos. O sea, es una denominación que nuestra propia ley tomamos para efecto del dictamen. Así lo contiene la ley. Ok. En uso de la voz, el consejero Martín Faz. Solo abundando para aclarar, o sea, es decir, ahorita se le está dando registro como aspirante a ser candidato independiente, no a ser ya candidato independiente. Eso dependerá de si obtiene el 2% en este periodo, del 2% de la lista nominal en el Estado, en este periodo que empieza del día 1 al día 29, luego de una validación que realizará el INE, y entonces quizás lo llegue a hacer. Ahorita no es un registro definitivo en ese sentido, pero sí es un registro como aspirante a candidato independiente, eso sí. Agradeceré al señor secretario que tome la votación sobre este punto. Bien, entonces rogaría a los consejeros electorales manifestar el sentido de su voto con el dictamen aquí leído, de manera nominal. Consejero José Martín Fernando Faz Mora. A favor. Consejera Denise Adriana Porras Guerrero. A favor. Consejero Rodolfo Jorge Aguilar Gallegos. A favor. Consejera Claudia Josefina Contreras Páez. De acuerdo. Consejera Cecilia Eugenia Mit Mendizábal. De acuerdo. Consejera Silvia del Carmen Martínez Méndez. De acuerdo. Consejera Presidente Laurelena Fonseca Leal. De acuerdo. En consecuencia, aprueba por unanimidad. Gracias, señor secretario. Procedemos entonces al desahogo del 9º punto del orden del día, que corresponde a la presentación, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo definitivo relacionado con el registro del aspirante a candidato independiente ciudadano José Alfredo Loredo Zárate al cargo de gobernador constitucional del Estado, conforme el artículo 231 de la Ley Electoral del Estado. Para tal efecto, tiene de nueva cuenta el uso de la voz el secretario ejecutivo. Gracias, con su venia, consejera Presidente. Bien comentar que en el caso del aspirante a candidato independiente al cargo de gobernador constitucional del Estado, el ciudadano José Alfredo Loredo Zárate, desde el inicio de la presentación de su solicitud de registro, presentó completa la documentación comprobatoria que se les requirió para efectos de acreditar la calidad de candidato independiente. Por lo tanto, ya no se emitió ningún tipo de requerimiento posterior. Solicitaría, si fuera el caso, la dispensa de la lectura completa del dictamen y pasar a la parte directamente de los resolutivos, si hubiera alguna consideración. Bien. Resolutivos. Primero, el Pleno del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, con fundamento en el artículo 231 de la Ley Electoral vigente en el Estado, tiene la atribución legal para emitir el acuerdo definitivo relativo al registro del ciudadano José Alfredo Loredo Zárate como aspirante a candidato independiente al cargo de gobernador del Estado de San Luis Potosí. Segundo, se determina que el ciudadano José Alfredo Loredo Zárate, como aspirante a candidato independiente al cargo de gobernador del Estado, tiene autorización para obtener el respectivo respaldo ciudadano en el plazo comprendido del 1 de diciembre de 2014 al 29 de enero de 2015. Tercero, publíquese el presente acuerdo definitivo a todos los interesados en los estrados y en la página de internet del Consejo dentro de las 24 horas siguientes a su aprobación. Cuarto, cúmplase. Es cuanto, consejera presidenta. ¿Algún comentario? De no ser así, solicito al señor secretario que levante la votación correspondiente. Bien, de manera nominal, solicitaría el sentido de su voto con el dictamen aquí presentado. Consejero José Martín Fernando Faz Mora. A favor.
Consejera Denise Adriana Porras Guerrero. A favor. Consejero Rodolfo Jorge Aguilar Gallegos. A favor. Consejera Claudia Josefina Contreras Páez. Consejera Cecilia Eugenia Mit Mendizábal. De acuerdo. Consejera Silvia del Carmen Martínez Méndez. De acuerdo. Consejera Laurelena Fonseca Leal. De acuerdo. Disculpe. Así. En consecuencia, se aprueba por unanimidad el dictamen aquí presentado. Gracias, señor secretario. En consecuencia, abordamos el 10º numeral de esta sesión y que corresponde a la presentación del acuerdo relativo a los requisitos metodológicos en materia de encuestas y sondeos de opinión, emitido por el Instituto Nacional Electoral en fecha 22 de octubre del año en curso, de conformidad con el artículo 44, fracción 2, inciso N de la Ley Electoral del Estado y propuesta de acuerdo relativa a la verificación del cumplimiento de los requisitos metodológicos señalados en el acuerdo de referencia. Para tal efecto, tiene el uso de la voz el consejero José Martín Fernando Faz Mora, presidente de la Comisión Temporal de Encuestas. Señor consejero, por favor. Gracias. Solicito que se haga dispensa de la lectura del acuerdo, dado que este ya fue circulado a los integrantes del Pleno. No sé si haya oposición al respecto. Bien, de acuerdo. ¿De acuerdo? Ok, bien. Perfecto. Tomando en consideración que el artículo 41, base quinta, apartado B, inciso A, numeral 5 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que corresponde al Instituto Nacional Electoral, tanto para los procesos electorales federales y locales, la emisión de los lineamientos y criterios en materia de encuestas y sondeos de opinión, así como lo dispuesto en el artículo 41, base quinta, apartado C, numeral 8 del mismo texto constitucional, que señala que los organismos públicos locales ejercerán las funciones en materia de encuestas o sondeos de opinión ceñidos a tales lineamientos establecidos por el Instituto Nacional Electoral, es que este organismo está obligado constitucionalmente a sujetarse a los mismos. En ese sentido, la propuesta de acuerdo se refiere a que este Consejo, al replicar y cumplir las disposiciones legales aplicables que deberán de acatarse a la materia, verificará el cumplimiento de los requisitos metodológicos señalados en el acuerdo de referencia, es decir, el INE, diagonal CG 220, diagonal 2014, emitido por el Instituto Nacional Electoral. Es tanto. A consideración del Pleno. ¿Ningún comentario? De no ser así, solicito al señor secretario ejecutivo que levante la votación. Bien, rogaría de manera nominal manifestar el sentido de su voto a las consejeras y consejeros electorales. Consejero José Martín Fernando Faz Mora. A favor. Consejera Denise Adriana Porras Guerrero. A favor. Consejero Rodolfo Jorge Aguilar Gallegos. A favor. Consejera Claudia Josefina Contreras Páez. Consejera Cecilia Eugenia Mit Mendizábal. Consejera Silvia del Carmen Martínez Méndez. A favor. Consejera Laurelena Fonseca Leal. A favor. En consecuencia, se aprueba por unanimidad. Gracias, señor secretario. Pasamos al punto número 11 del orden del día, que corresponde a la presentación, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de ejercicio de gasto 2014, autorizado para el inicio del proceso electoral local. Para el desahogo de este punto, nuevamente solicito el auxilio del señor secretario ejecutivo. Con su permiso, consejera presidenta, me permitiré señalar que a través de diversos oficios, el Gobierno del Estado de San Luis Potosí, a través o por conducto de la Secretaría de Finanzas, nos han hecho saber o nos han dado aviso de la suficiencia presupuestal en un primer instante de 4.874.937 pesos con 64 centavos y en un segundo oficio, en un segundo momento, por la cantidad de 21.865.376 pesos con 36 centavos para efectos de la aplicación al proyecto de ejercicio del gasto 2014 autorizado para el inicio del proceso electoral 2014-2015, el cual se propone a este honorable pleno sea distribuido de acuerdo a los siguientes conceptos y cantidades.
El rubro del proyecto es inicio de actividades del proceso electoral. La descripción, gasto eventual del CEPAC. De la primera parte, está dividido en dos rubros el documento, dado que en dos momentos distintos la Secretaría de Finanzas nos dio a conocer las cantidades que nos autorizaba para el ejercicio del gasto y por las cuales ya contábamos con suficiencia presupuestal. Para el gasto eventual del CEPAC, 225,874 en una primera parte y como complemento 615,234 pesos, lo cual da un total de 841,108 pesos con 60 centavos. Para el rubro de organización electoral, como anticipo 109,800 pesos y como complemento 200,080 pesos, para un total de 309,880 pesos. Para el proyecto de jurídico se da una cantidad de 500,000 pesos, siendo el mismo total. Para el concepto de arrendamientos de comisiones distritales electorales, como anticipo 264,601 pesos con 20 centavos y como complemento 276,433 pesos con 20 centavos, haciendo un total de 541,034 pesos con 40 centavos. Para arrendamientos de los comités municipales electorales, 499,098 pesos, como complemento 499,096 pesos, para hacer un total de 998,194 pesos. Para el concepto de fletes y acarreos, como anticipo 170,000 pesos, siendo el total la misma cantidad. Para el concepto de materiales y suministros, anticipos 80,000 pesos, siendo el mismo total. Para el concepto de honorarios a integrantes de los comités municipales electorales y comisiones distritales electorales, por la primera quincena de noviembre, 1,620,664 pesos con 40 centavos, un complemento de 4,861,993 pesos con 21 centavos, para hacer un total de 6,482,657 pesos con 61 centavos. Por concepto de viáticos, en el anticipo se señala una cantidad de 300,000 pesos, siendo la misma cantidad total. Para la licitación de equipo de cómputo, como anticipo se señala la cantidad de 1,604,900 pesos, como complemento la cantidad de 2,160,281 pesos, lo que nos da un total de 3,765,181 pesos. Para los conceptos de luz, agua, teléfono e internet de los comités municipales electorales y las comisiones distritales electorales, una cantidad de 1,247,273 pesos con 33 centavos. Para el proyecto de sistemas de informática, 470,000 pesos. Para el proyecto de materiales y suministros, 1,660,000 pesos, 1,660,392 pesos con 72 centavos. Para el concepto de servicios generales, 6,500,000 pesos. Para el concepto de mantenimiento y obra pública, 1,000,000 de pesos. Para el concepto de comunicación, 1,152,781 pesos con 34 centavos. Para el concepto de mobiliario y equipo, 721,811 pesos. Los cuales, sumados todos los conceptos aquí señalados, nos dan una suficiencia presupuestal de 26,740,314 pesos para el proyecto de ejercicio del gasto 2014, autorizado para el inicio del proceso electoral 2014-2015. Es cuanto, consejera presidenta.